Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 12. Party Crashers. La mayoría de los miembros del personal de cocina estaban bastante contentos por el hecho de que Brent los había echado de la cocina. De esa manera podrían tomarse un descanso y tener a alguien a quien culpar por eso. Oye, después de todo eran empleados del gobierno, entonces, ¿qué esperabas? Terrance Wilford, jefe de cocina y responsable de la mayoría de estos tipos, dio una larga calada a su cigarrillo e inhaló otra carga de humo. Miró hacia el oscuro cielo nocturno y trató de encontrar al menos una estrella brillando sobre ellos. Pero con todas las luces dentro de Augustgrad, era casi imposible ver nada allí. Wilford era de coral, al igual que la mayoría de las personas del personal. Sin embargo, no había crecido en Augustgrad, sino en el otro lado del planeta. Su hogar había sido un pequeño pueblo en medio de la nada. No había sido nada especial, pero todas las noches había podido mirar hacia el cielo y ver la Vía Láctea. Nunca había visto la Vía Láctea en este lugar. Como se dijo, demasiada contaminación lumínica. Mientras miraba hacia arriba, uno de sus compañeros de trabajo se le acercó. ¿Viviendo algo interesante?, preguntó Marvin, pero Terrance se limitó a negar con la cabeza. Lo mismo de siempre. Respondió y dio otra calada a su cigarrillo. Estrictamente hablando, fumar estaba completamente prohibido dentro de los muros del Palacio Imperial. Eso incluía los jardines y todos los lugares abiertos. Pero él y sus compañeros de trabajo estaban al lado de la entrada de entrega, y casi a nadie le importaba eso. Era un buen lugar para pasar algunos minutos libres y, por lo general, nadie los molestaba aquí. Ha pasado media hora, me sorprende que Hamilton no haya venido a gritarnos, dijo Marvin. Hizo que Terrance se riera entre dientes. Sí, me gustaría verlo intentar eso. Apuesto a que envía a uno de sus muchachos para motivarnos. ¡Qué idiota! Espero que tenga un mal día ahora mismo. Terrance murmuró y siguió fumando. ¿Qué pasó entre ustedes de todos modos? Marvin quería hacerlo ahora. Terrance simplemente se encogió de hombros. Una vez tuve una discusión con él sobre lo en serio que deberíamos tomar este trabajo, explicó el jefe de cocina y arrojó cenizas al suelo. Supongo que accedió a no estar de acuerdo. Marvin siguió molestándolo. Pero a estas alturas Terrance no estaba tan enojado como para no querer hablar más de eso. Se encogió de hombros una vez más y se rascó la mejilla. Ya sabes cómo es ese viejo pedo. Me dijo que una vez que sea jefe de cocina, se supone que debo tomarme todo este atuendo más en serio. Se espera que trabaje el doble que cualquier otra persona y gasté casi mi toda la vida dentro de la cocina para estar a la altura de esta nueva posición. Parece que Hamilton está bien. Marvin estuvo de acuerdo. Déjame adivinar, le dijiste que se perdiera. Ahora Terrance se echó a reír. Sí. Le dije que tengo una esposa y un hijo pequeño y que hay cosas más importantes en mi mente que eso en este momento. Además, no me convertí en cocinera para vivir para otra persona, sino para alimentar a mi familia. Oh diablos, jajaja. Marvin también se echó a reír. Apuesto a que Hamilton quería matarte cuando le dijiste eso. Oh, me hubiera encantado ver su cara en ese momento. Terrance asintió cuando escuchó eso. Oh, sí, fue épico. Al principio, ni siquiera entendió lo que estaba tratando de decirle. Luego, cuando se dio cuenta de que hablaba en serio al respecto, todo su cuerpo comenzó a temblar. Su rostro se puso blanco en enojo e incluso había algo de espuma en el borde de la boca. En serio, nunca lo había visto así antes. Fue increíble. Ahora ambos se reían a carcajadas. Marvin incluso tuvo que secarse una lágrima de la mejilla. Oh, apuesto a que fue épico. Lástima que no sufriera un derrame cerebral en ese entonces, de esa manera podríamos disfrutar de nuestras vidas sin que él nos respire en el cuello. Sí, bueno, son solo 2 años más, luego se jubilará. Hasta entonces, Terrance se enderezó y comenzó a hablar con voz aguda. Espero el mejor comportamiento posible de todos ustedes. Se hizo pasar por el jefe Stewart, lo que provocó que no solo Marvin, sino también el resto de su equipo, se rieran a carcajadas de nuevo. Cuando se calmaron, Marvin negó con la cabeza y se secó una lágrima de alegría por el rabillo del ojo. Oh hombre, ¿cómo no voy a extrañar a ese bastardo? Oh, desde que lo mencionaste, ¿cómo está la familia? El cocinero quiso saber. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Terrance. Bien. Ellie todavía está en casa, pero finalmente encontramos un jardín de infantes con un lugar abierto para Junior. Él irá allí una vez que comience el año nuevo. Dios mío, jardín de infantes. ¿Cuántos años tiene de todos modos? Marvin quería saber. 4.
Terrance le dijo. Cumplió 4 hace 3 semanas. ¿Ya 4, eh? Murmuró Marvin. Hombre, el tiempo vuela seguro. Sacudió la cabeza y le dio a su jefe una gran sonrisa. Antes de que te des cuenta, serás un anciano y él habrá crecido. Jejeje, creo que puedo esperar un poco más de tiempo. Después de hoy, me iré a casa y me iré de vacaciones largas y agradables con los dos. ¿En realidad? Preguntó Marvin. ¿A dónde vas? ¿Fuera del mundo? Pero Terran se negó con la cabeza. Demasiado caro. Finalmente logré convencer a ella de que visitara a mis padres. Solo 3 semanas de nada más que algo de paz y tranquilidad pero antes de que Terran se pudiera terminar la oración, un nuevo ruido llegó a sus oídos. Era el sonido de un aerodeslizador y venía de fuera de los muros. Eso por sí solo no era nada inusual, pero luego escucharon cómo el automóvil se detuvo y alguien comenzó a hablar con los guardias de seguridad que estaban afuera. Camión de carne, tenemos algunas cosas para la fiesta. Podían oír a alguien decir. Tanto Terrance como Marvin se miraron con sorpresa. ¿Más comida? ¿Alguien te dijo sobre eso? Preguntó Marvin. Su jefe simplemente le levantó los hombros. PFFF, nadie me dice nada estos días. La entrada de entrega, por supuesto, no estaba desprotegida. Había una gran estación de seguridad con varios soldados fuertemente armados adentro. La estación en sí estaba equipada con armas automáticas y un escáner increíblemente poderoso, uno que podía encontrar incluso las cantidades más pequeñas de explosivos y armas. Ven, mueve tu camión para allá. Oyeron decir a uno de los guardias. Unos segundos más tarde apareció un camión flotante en su vista y se detuvo justo enfrente de la estación de seguridad. Varios guardias se colocaron alrededor del vehículo. No levantaron el rifle, pero se aseguraron de que nadie intentara nada divertido. Tanto Terrance como Marvin, junto con el resto del personal de la cocina, vieron cómo los chicos de seguridad hacían lo suyo. Hubo un tiempo en que el palacio estuvo bajo la protección de la Guardia de Honor Personal del Emperador. Básicamente, había sido una unidad militar especialmente entrenada y más de 500 soldados entrenados habían formado parte de esa empresa. Ahora esos tiempos habían terminado y la protección del palacio estaba en manos de una seguridad normal, aunque perfectamente entrenada y equipada con el mejor equipo que se pudiera pedir. Sin embargo, incluso si estos guardias no eran fuerzas especiales, todavía se tomaban su trabajo en serio. Ok. Dijo el capitán de la guardia y levantó la mano. Por aquí y detente allí mismo. Él gritó. El conductor de la camioneta le dio un pulgar hacia arriba y detuvo su vehículo justo enfrente del capitán. Apaga el motor, luces apagadas. Ordenó el capitán y el conductor hizo lo que le dijo. Bien, ahora lárgate. Vamos a comprobar tu identificación, así que será mejor que la tengas contigo. Las puertas de la camioneta se abrieron y varios tipos salieron del gran vehículo. Todos eran hombres, 6 en total. Llevaban overoles, tenían hombros anchos y brazos como árboles. Algunos miembros de la unidad de guardia intercambiaron miradas de sorpresa, pero su capitán no se inmutó en lo más mínimo. Allí, mantén tus manos visibles en todo momento. Él ordenó. Su voz era tranquila y controlada, pero no había duda de que no les permitiría hacer nada estúpido. Los hombres obedecieron y caminaron hacia un sistema de doble puerta. La idea detrás del sistema era simple. Las personas tenían que identificarse una por una mientras los guardias revisaban los vehículos y los remolcaban adentro. Este seguía siendo el Palacio Imperial, a nadie se le permitía entrar así. Incluso Terrance Wilford tenía que atravesar esa puerta todos los días, y todos los días verificaban si no se había convertido en un ser doppelganger. Aparentemente, ninguno de estos tipos era un ser disfrazado. Les mostraron a los guardias sus identificaciones, quienes los revisaron y luego les permitieron entrar. El coche, sin embargo. ¿Encontraste algo? Preguntó el capitán a uno de sus hombres que negó con la cabeza. No hay señales de armas o explosivos. Pero hay alguna interferencia en la parte trasera del camión. Podría ser un bloqueador. Uno de los muchachos se dio la vuelta y miró al capitán. Es solo la unidad de enfriamiento. Todo el camión está lleno de carne, ya sabes. Carne que debe llegar a la cocina lo más rápido posible. Le dijo al capitán con un tono de urgencia en su voz. Desafortunadamente para él, el capitán tenía otras prioridades. No podría importarme menos eso. No dejaré entrar ningún vehículo si no sé qué hay dentro. Dijo el capitán y se volvió hacia su hombre. Ábrelo. Nadie se dio cuenta realmente cuando los chicos del camión empezaron a mirarse. ¿Es eso realmente necesario?
Preguntó el líder del grupo. Tenemos una agenda muy apretada aquí. Si no entregamos esto a tiempo, nuestro jefe nos arrancará uno nuevo y... No me importa tu horario. El capitán ladró y señaló un área marcada en amarillo. Espera ahí y no intentes actuar de manera inteligente. Dos guardias se acercaron y balancearon sus rifles justo frente a ellos como si estuvieran tratando de reforzar las órdenes de su capitán. Sí, me aseguraré de contárselo a mi jefe. Dijo entonces el líder. Apuesto a que preguntará qué imbécil fue responsable de ese retraso. Sin embargo, el capitán no era tonto. Y sabía que era mejor no permitir que este tipo lo hiciera perder los estribos. Así que, en cambio, miró al hombre y se señaló a sí mismo con el dedo. El nombre es Capitán Alexios. Con 2 L y una K, asegúrate de decírselo a tu jefe. Ahora cállate y déjanos hacer nuestro trabajo. O puedes llamar a tu jefe y explicarle por qué estás gastando el próximo pocos días dentro de una celda de este edificio porque no pudiste comportarte. El capitán luego asintió con la cabeza al guardia cerca del transportador. Eso es un error, amigo. Siseó el hombre. Pero el capitán no mostró ningún signo de nerviosismo. Abra esa puerta, cabo. Simplemente ordenó y el guardia hizo lo que le dijeron. Cuando el joven soldado abrió la puerta, pasó aproximadamente un segundo antes de que se tambaleara hacia atrás. El olor que golpeó al hombre fue más horrible que cualquier cosa que hubiera olido antes. El dulce hedor de la muerte comenzó a llenar el área y más de unos guardias comenzaron a sentir arcadas. Incluso al otro lado del área de entrega, Terrance y su gente podían oler el hedor a carne podrida. Tiró el cigarrillo y tuvo que tragar saliva. La sensación de ardor de bilis en la parte posterior de la garganta le hacía gruñir de incomodidad, y cuando miró hacia un lado, pudo ver que no era el único que tenía un problema con ese olor. Wark, el pobre tipo que había abierto la camioneta, se lanzó por todo el cemento y se alejó tropezando. ¿Qué demonios? Gruñó el capitán y se acercó a la camioneta mientras todos los demás retrocedían. Sacó un pañuelo de su bolsillo y lo apretó contra su nariz y boca para filtrar algo de ese hedor del aire. Cuando llegó a la parte trasera de la camioneta y se asomó al interior, sus ojos se abrieron en estado de shock, pero solo por un segundo. Miró a los hombres y no parecía muy feliz. ¿Qué diablos se supone que significa eso? ¿Crees que esto es divertido, idiotas? Hombres, manténlos a distancia. Los guardias inmediatamente levantaron sus rifles y apuntaron directamente a esos hombres. De repente, Terrance se preguntó si él y su gente deberían volver a la cocina. Estaban demasiado lejos para estar en peligro inmediato, pero aún así. Tal vez deberíamos volver adentro, jefe. Marvin dijo a su lado, básicamente repitiendo los propios pensamientos del chef. Pero el líder de estos recién llegados se limitó a levantar los hombros. ¿Cuál es el problema, hombre? Es solo carne, se supone que debemos entregarlos y luego nos vamos. Entonces, ¿qué tal? Esa carne está podrida. Gritó el capitán. ¿Quién diablos se creen que son? Hombres, arresten a estas personas. Informe a la puerta principal que estamos lidiando con una posible brecha de seguridad, que nos envíen más tipos. Eso es un error, amigo. Gruñó el líder. Déjanos hacer nuestro trabajo pero el capitán no quiso escuchar. Arréstenlos. Usen la fuerza si es necesario. Ladró y los otros guardias apagaron el seguro de sus armas. Está bien, probablemente deberíamos volver a entrar. Terrance estuvo de acuerdo. Podía escuchar un sonido suave justo a su lado. Sonaba como si alguien estuviera rasgando un trozo de tela mojada. En realidad, sonó como cortar carne. Marv, dile a los demás que luego volvió la cabeza hacia Marvin, pero se detuvo en el momento en que vio la expresión de sorpresa en el rostro del otro hombre. Marv, ¿qué? Pero solo entonces se dio cuenta de que algo andaba mal con Marvin. Sus ojos estaban muy abiertos y miró conmocionado la pieza de metal plateado que salió de su pecho. Su uniforme blanco de cocinero se estaba poniendo rojo donde la hoja lo había atravesado. Sus ojos vagaron hasta Terrance y abrió la boca. Trató de decir algo, pero ninguna palabra salió de su garganta. La hoja le había cortado la tráquea justo por encima del punto donde se partió y le condujo a ambos pulmones. Un gorgoteo salió de su garganta y la sangre goteó de su barbilla. Marv. Terrance logró jadear en estado de shock cuando una figura oscura emergió de detrás del cuerpo tembloroso de Marvin. Todo estaba pasando demasiado rápido y Terrance no podía distinguir ningún detalle. Sin embargo, por un segundo pudo ver las horribles fauces de algo que parecía un Zerg. No, no era Zerg. Era un casco cubierto con dientes de Zerg. De repente, Marvin dio un paso hacia adelante y hacia él.
Al menos Terrance pensó que Marvin caminaba hacia él. En realidad, la figura detrás de Marvin simplemente empujó al hombre ya muerto hacia adelante. Incluso si Terrance no hubiera estado en estado de shock, todavía no habría podido esquivar el cadáver de su antiguo compañero de trabajo. Cuando la hoja atravesó su pecho, todo su mundo estalló en dolor. Jadeó y sintió cómo el afilado metal cortaba la piel, la carne y los huesos. Y finalmente uno de sus pulmones. Tropezó hacia atrás y simplemente cayó al suelo. El cadáver de Marvin lo empujó hacia abajo y sintió cómo la hoja se hundía aún más hasta llegar a la parte trasera de su caja torácica y se estrellaba contra el frío y duro cemento. Gaah, logró balbucear Terrance, pero no había nada que pudiera hacer. Su atacante sacó la hoja de su pecho y causó que otra ola de dolor destrozara su cuerpo. Trató de gritar, pero sus pulmones ya se estaban llenando de su propia sangre. Cuando tosió, pudo sentir cómo un líquido caliente le atravesaba la garganta. Cuando la sangre salió de su boca, supo que estaba en serios problemas. Estamos bajo ataque. Fuego enemigo. Alguien gritó, pero Terrance no pudo ver quién era. ¿Quizás el capitán? La esperanza pasó por su mente. Si los guardias pudieran matar a esos tipos, aún podrían salvarlo. No quería morir. Quería volver a ver a su familia, a su esposa y a su pequeño hijo. Quería visitar a sus padres con los dos. Más gritos llegaron a sus oídos. Y disparos. Maldita sea, era tan fuerte. Mucho más fuerte que en esas películas. Le dolían los oídos, pero no podía moverse. Todo lo que pudo hacer fue tumbarse en el suelo como un insecto moribundo. No. No morir. No podía morir. Ahora no. Su familia, lo necesitaban. A por ellos. A por ellos. Alguien gritó. Brillantes destellos de luz cegaron a Terrance. Escuchó gritos de dolor, y luego nuevamente ese repugnante sonido de tejido rasgado. Retrocede, tiraba a y la voz del capitán le llegó por última vez. Y luego todo quedó en silencio. Por un momento, Terrance se preguntó si ya estaría muerto. O si los guardias hubieran logrado derrotar a los atacantes. Pero entonces. Te tomaste tu dulce tiempo, dijo la voz del líder de esos hombres a su lado. A estas alturas, Terrance estaba demasiado débil para girar la cabeza hacia un lado. Sí, es bueno verte también. Respondió una mujer. Tienes suerte de que llegamos aquí a tiempo. ¿Y por qué demonios tenías carne podrida dentro del camión? Ella quiere saber. Robamos el camión la semana pasada, se suponía que era nuestro caballo de Troya. Pero cierto genio se olvidó de mantener encendida la unidad de refrigeración. Maldita sea. Esto tiene que ser una broma estúpida. Casi arruinas toda la misión porque un idiota se olvidó de mantener la carne fría. La mujer llamada D gruñó enojada. Sí, bueno, mala suerte. ¿Tienes el equipo? Sí, todo está aquí. Ahora, de repente, una nueva voz los interrumpió. Odio estropear la reunión. Dijo otra mujer. Pero tenemos una agenda apretada aquí. Así que entra y haz lo tuyo, para que podamos hacer lo nuestro. Dijeron algo más, pero a Terrance le faltaron fuerzas para escucharlos. Tenía que luchar contra eso. Si lograba mantenerse con vida, tal vez alguien vendría y lo salvaría. Justo ante su ojo interior, pudo ver los rostros de su esposa y su hijo. Le había prometido a su hijo que lo llevaría al jardín de infancia una vez que terminaran sus vacaciones. De repente, una sombra apareció sobre él y estaba rodeado de oscuridad. Alguien estaba arrodillado junto a él y podía sentir cómo esa persona agarraba su mano. Luego, su mano estalló en dolor cuando algo caliente y afilado le cortó la carne. Gimió y trató de decir algo, pero solo un gorgoteo salió de su voz. Maldita sea, ese tipo todavía está vivo. Al menos póngale una bala en la cabeza antes de cortarle el dedo. Alguien dijo. El dolor era demasiado fuerte para que Terrance se diera cuenta de que estaban hablando de él. Todo lo que quería era que el dolor terminara y volver a ver a su familia. Abrió los ojos y miró hacia arriba. Y cuando lo hizo, la líder de los espectros miró al chef moribundo y sacó su arma. Durante una fracción de segundo, sus miradas se encontraron. Podía ver esperanza, miedo, amor y desesperación. Podía ver los rostros de sus seres queridos dentro de su mente. Y él no vio nada en esos ojos. Nada excepto la muerte. Luego apretó el gatillo y todos sus pensamientos, esperanzas y sueños llegaron a su fin. Cuando Jim salió al balcón, lo primero que notó fue que no estaba tan frío como debería ser. Era invierno y la ciudad frente a ellos estaba cubierta por una fina capa de nieve. Pero incluso entonces, el aire a su alrededor era cálido.
No podía ver los calentadores a su alrededor y se preguntó cuánto costaría mantenerlos en funcionamiento. Aunque esos calentadores eran probablemente lo último en lo que debería pensar en este momento. ¿Tienes frío? Preguntó y se dio la vuelta. Jane Shepard le dedicó una sonrisa cálida y gentil antes de acercarse a la balaustrada y poner sus manos sobre ella. Está bien. Ella dijo. Una vez visité un mundo que era tan frío que cualquier cosa en su superficie se congelaría en minutos. Sin embargo, los lugareños me enseñaron cómo lidiar con el frío. Eso fue un eufemismo. Si quieres, puedes quedarte con mi camiseta. Le ofreció. Su sonrisa se hizo aún más amplia y bajó la mirada. Eso no será necesario. Aunque estoy bastante sorprendido, no sabía que el gran James Raynor pudiera ser tan encantador. Ya te lo dije. Llámame Jim. Respondió y se acercó a ella. Ambos miraron la ciudad de Augustgrad y Jim tuvo que admitir que en ese momento las luces de la ciudad se veían hermosas. Parecía como si toda la ciudad fuera solo un gran organismo, y todas las carreteras y calles fueran los vasos sanguíneos. Durante bastante tiempo ninguno de los dos dijo una palabra. Jim no sabía cómo era posible, pero de repente se sintió realmente tranquilo y relajado. Como si finalmente hubiera encontrado lo único que había buscado durante tanto tiempo. Entonces, de repente dijeron ambos al mismo tiempo. Se miraron con sorpresa y luego se echaron a reír. Tú primero. Le ofreció, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. Mujeres primero. Él le dijo a ella. Jane abrió la boca, lista para rechazar esa oferta una vez más. Sin embargo, luego la cerró y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Jim miró su perfil mientras ella miraba las calles debajo de ellos. Realmente era una mujer excepcionalmente hermosa. Perdóname. En realidad quería preguntarte muchas cosas, pero ahora que finalmente estamos cara a cara, respiró hondo y volvió la cabeza. No sé qué debería preguntarte primero. Aunque en el fondo de su corazón, sabía lo que quería decirle. Está bien. No hay prisa. Jim solo dijo y se enderezó. Durante mucho tiempo, ninguno dijo una palabra. Lo siente, nunca quiso causarte ningún dolor. Y tiene miedo. La voz de Sarah resonó en su mente. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué razón podría haber para tener miedo, darling? Él susurró. Por el rabillo del ojo, pudo ver cómo Jane se estremecía. Así que, después de todo, hacía demasiado frío para ella. Suspiró y los dedos se dirigieron a los botones de su camisa. No era mucho, pero Jim Raynor no haría nada mientras una dama se congelaba junto a él. No se dio cuenta de que la mujer a su lado no estaba afectada en absoluto por el frío. No desde que había devorado la esencia de ese ursadón matriarca en el mundo helado de Caldir hace tantos años. Pero eso era algo que Jim no necesitaba saber sobre Jane. Tal vez deberíamos volver adentro. No queremos que se resfríe, señora ella, dijo Jim con voz suave y puso su mano sobre su hombro. De ninguna manera pretendía ser una intrusión en su espacio personal, pero cuando se tocaron, sintió como si una sacudida de energía atravesara todo el cuerpo de Jim. Por un breve momento imposible, pudo ver a través del espejismo que rodeaba a esta mujer. Y lo que vio. Jim no era tonto. Y tampoco era un trozo de madera grueso. Había una parte dentro de él que sabía que esta persona no era Jane Shepard. Pero cada vez que esa comprensión estaba a punto de salir a la superficie, algo del exterior se apoderaba de esa comprensión y la enterraba bajo las dudas y el conocimiento de que ella se había ido para siempre. Sin embargo, en el momento en que se tocaron, todo el control se escapó y reveló su verdadera naturaleza. «Sarah», susurró de nuevo. Pero ese momento duró solo una fracción de segundo, y justo después de eso, esta comprensión se le escapó de la mente una vez más. Sacudió la cabeza y cuando vio que había puesto su mano sobre el hombro de Jane, la retiró inmediatamente. Lo siento. Lo siento, no quería hacer eso, no sé en qué estaba pensando, murmuró sacudiendo la cabeza. Sintió vergüenza y miedo. Lo que no sabía era que esas emociones no eran las suyas. Perdóname. Jane de repente susurró. Fue un error venir aquí. Lo siento, tengo que irme. Dijo con una voz ahogada antes de darse la vuelta y volver a entrar. Algo en la mente de Jim gritó que esto estaba mal. La voz era parte de su propio subconsciente, el mismo subconsciente que sabía más que él. Y todo lo que le dijo fue, no la dejes ir. En realidad, no tomó la decisión, su cuerpo simplemente reaccionó. Cuando pasó junto a él, pudo ver la expresión de dolor en su rostro. Su mano se disparó hacia adelante y la agarró por la muñeca.
No la lastimó, pero al mismo tiempo, la abrazó como un hombre ahogándose. Vaya, vaya. ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? Quería saber. Podía sentir cómo todo el cuerpo de Hane se tensó cuando escuchó eso. Ella lo miró a los ojos y todo lo que pudo ver fue miedo, desesperación y vergüenza. ¡No! Ella le dijo. No, no es tu culpa. Soy yo. Ella ya no intentó alejarse. En cambio, se detuvo y se volvió hacia él antes de bajar la mirada. Soy un cobarde. Venir aquí fue un error. Debería haberme mantenido alejado de este lugar. Jim pudo ver cómo sus ojos se volvieron llorosos y pudo jurar que por una fracción de segundo sus lágrimas parecían hechas de oro. Pero Hane apartó la cara y se secó las lágrimas. Todo sucedió demasiado rápido para que él comprendiera que esas lágrimas estaban realmente hechas de oro. Pudo ver cómo todo su cuerpo temblaba y sintió la necesidad de poner sus brazos alrededor de ella y abrazarla, consolarla. Pero no sabía nada de esta mujer. En cambio, la soltó de su agarre y solo la miró de regreso. ¿Es un chico, no? Luego dijo y pudo ver cómo Hane se congeló en un instante. No dijo una palabra, pero no fue necesario. No importaba qué mundo o qué tipo de personas estuvieran involucradas. Algunas cosas siempre permanecían igual, y Jim había visto este tipo de comportamiento muchas veces. Lo siento. Luego susurró. No quería entrometerme en tu vida personal. De todos modos, no es asunto mío pero entonces Hane se volvió hacia él. ¡No! Está bien. Yo soy el culpable. No había forma de que supieras que soy un cobarde. Su voz no era más que un susurro. ¿Está aquí ahora mismo? Preguntó Jim. Hane abrió la boca, lista para responder algo. Pero luego ella simplemente negó con la cabeza. Su cabello rojo voló de un lado a otro y Jim no pudo evitar sonrojarse con solo mirar su melena roja. Está, en alguna parte. Hane dijo, y luego se echó a reír. Sin embargo, no fue una risa feliz. Vine aquí para verlo. Pero ni siquiera puedo enfrentarlo. Probablemente me diría que debería perderme y dejarlo en paz. Que sería mejor si hubiera muerto. La amargura en su voz era tan fuerte que Jim no pudo evitar fruncir el ceño. Vaya, ahora esas son algunas acusaciones malas. ¿Es ese tipo realmente el tipo de hombre que le haría eso a su dama? Porque si lo es, apúntame en su dirección general para que pueda darle un poco de sentido común. Para su propio deleite, pudo ver cómo Hane le dirigía un divertido ja. Cuando escuchó eso, sin darse cuenta de que básicamente significaba que debería golpearse a sí mismo. Pero luego negó con la cabeza. No. No, es al revés. Supongo que desearía que reaccionara así. Desearía que me dijera que lo dejara en paz y nunca más me acercara a él. De esa manera, haría las cosas más fáciles. Su voz no era más que un susurro. Debes haber hecho algo increíblemente estúpido para pensar que te odia. Jim reflexionó. Esa es probablemente la subestimación de toda una vida. En realidad, varias vidas. Entonces, ¿le pusiste un nombre a este tipo? ¿Quizás alguna celebridad jugosa de la que nunca había oído hablar? De repente, Hane sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Tonterías. Un nombre. No otra vez. Su nombre es, hace apenas unos metros dos hombres caminaban por el balcón, hablando entre ellos. Lo juro, ese tipo afirma que puede rastrear a su antepasado hasta la Tierra Antigua, desde Rusia para ser exactos. Incluso dice que tiene los documentos para probarlo. Dijo el primer hombre, pero el segundo solo gimió cuando escuchó eso. Dios mío, se está burlando de ti. Garfield ni siquiera es un nombre ruso. Dijo el otro hombre. Garfield, Rusia. Garf, Rus. Garrus. Hane dijo de repente y miró a Jim. Su nombre es Garrus. Jim frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Garrus? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Es su nombre o su apellido? Los ojos de Hane se abrieron con desesperación cuando escuchó eso. Pero, afortunadamente, dos sirvientes pasaron por el balcón solo unos segundos después de esos dos hombres. Sí, uno de los invitados hizo un desastre allí. Mejor conseguir una aspiradora y deshacerse de ella antes de que Hamilton sufra un derrame cerebral. Y será mejor que llamemos a un automóvil para que recoja a ese invitado. Dijo el primer criado. ¿Sabes dónde está la próxima aspiradora? El otro sirviente quiso saber. No, pero pregúntale a Ian. Él debería saber dónde está. Vacío, coche, Ian, Bakú, coche, Ian. Bakarian. Su nombre es Garrus Bakarian. Hane finalmente logró salir. Las cejas de Jim se arquearon cuando escuchó ese nombre. ¿Garrus Bakarian? ¿Qué clase de nombre es ese?
Suena como un policía alienígena de una extraña historia de ciencia ficción. Hane levantó los hombros cuando escuchó eso. Creo que sus antepasados son alemanes o algo así, solo murmuró. Dios, realmente tenía que dejar de inventarse nombres como ese. Oh. Entonces Jim dijo. Sí, eso tiene sentido. Estos alemanes solían tener nombres extraños. Entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos? Entonces Jim preguntó. No quería causar ningún tipo de trauma emocional, pero no sentía más que simpatía hacia esta mujer. Y por alguna extraña razón, dolía verla así. Es complicado. Hane suspiró. Por lo general lo es. Hasta que llegas a la parte donde se pone fácil. Jim respondió. ¿Te engañó? ¿Te trató mal? Esa era la explicación habitual para la mayoría de los problemas entre amantes. Pero Hane simplemente negó con la cabeza. No. No, él no tiene la culpa. Es mi culpa. Ella apartó los ojos, incapaz de mirarlo a los ojos. Tiene miedo, la voz de Sarah susurró en el fondo de su mente, yet Jim no estaba de acuerdo. Dale tiempo. Murmuró para sí mismo, todavía sin darse cuenta de que la voz dentro de su mente podría, de hecho, no ser una alucinación en absoluto. Entonces, ¿qué pasó? Jim repitió su pregunta inicial. Sus palabras fueron suaves y comprensivas, y cuando Hane volvió a levantar la vista, tuvo que tragar saliva. Regresó a la balaustrada y puso las manos sobre ella. Comenzó y respiró hondo. La cagué. Traicioné su confianza. Jim se acercó a ella y también apoyó los brazos en la balaustrada. Ambos ahora miraban la ciudad justo delante de ellos. Todo el mundo comete un error, señora Shepard. Luego dijo. A veces hacemos cosas estúpidas porque parece ser lo correcto en ese momento. La vida no es perfecta y solo tratamos de aprovecharla al máximo. Pudo ver la expresión de dolor en su rostro. Era como si quisiera decirle algo que cambiaría su opinión para siempre. Lo hice varias veces, luego susurró. No solo una vez, sino muchas veces. Me esperó, incluso me perdonó, y lo volví a hacer. Bueno, estoy seguro de que tenías tu razón. Jim acaba de decirle. Cuando Hane escuchó eso, apretó con más fuerza la balaustrada. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan generoso? Si supiera su verdadera identidad, ¿reaccionaría de manera diferente? Si supiera que esto de hecho no era sobre Garrus Vakarian, pero Jim Raynor. Hane sintió como su propia determinación comenzaba a flaquear. Y con él el control sobre sus propios poderes. Fue muy tarde. Cerró los ojos y pudo sentir cómo su disfraz comenzaba a debilitarse. En este momento, carecía de la fuerza de voluntad para continuar con esta farsa. Aquí estaba él, tan cerca de ella. Todo lo que tenía que hacer era volverse hacia él y dejar de influir en su mente. Una vez que ella detuviera eso, probablemente se daría cuenta de quién era ella en un instante. Ya no tenía sentido evitar lo inevitable. Ella volvió la cabeza para que él no viera esas lágrimas doradas corriendo por su rostro. Jim, empezó a sollozar y estaba lista para mostrarle quién era realmente. Oye, Está bien. Jim de repente dijo e hizo lo único que ella no esperaba. La tomó en sus brazos y la acercó a su pecho. Los ojos de Hane se agrandaron en estado de shock, pero al mismo tiempo, no luchó contra eso. La abrazó con fuerza y ella pudo sentir el calor de su cuerpo en su piel y a través de su vestido. ¿Qué? Ella susurró. Está bien, Hane. Jim le dijo. No podía verle la cara, pero podía oírla gimotear. Está bien. No luches contra eso. A veces, solo necesitas dejarlo salir. Y luego, Hane lo dejó salir. Levantó los brazos y los puso alrededor de la cintura de Jim antes de que las lágrimas comenzaran a correr por su rostro. Dado que su cabeza descansaba sobre sus hombros, no podía ver las lágrimas de oro cayendo por sus mejillas. Tampoco vio cuando el rostro de Hane Shepard comenzó a cambiar cuando el espejismo finalmente se desvaneció y Sarah Kerrigan finalmente regresó a él. Todo está bien, Hane. Hane. Todavía no sabía la verdad. ¿Por qué Hane no quería decirle la verdad? ¿Cómo pudo ella? Ella no había venido aquí para volver con él. Había venido a poner fin a esta tragedia de una vez por todas. Sin embargo, parecía como si hubiera sobreestimado su propia determinación. Y había subestimado a Jim Raynor. Eso tiende a suceder entre ustedes dos. Esa voz que sonaba como la de Sarah les habló al mismo tiempo, lo que hizo que Jim se riera entre dientes. No te preocupes, Sarah le susurró a la voz dentro de su cabeza, sin darse cuenta de que la cabeza tan cerca de él estaba escuchando lo mismo. Siempre serás el único para mí. Eso hizo que Hane sollozara aún más fuerte. No fue justo. No es justo. No es justo.
Ella quería decírselo. Quería mostrarle la verdad. Pero al mismo tiempo. Va golpe. Va golpe. Va golpe. Su latido. Los latidos del corazón de Jim. Fue un latido fuerte, y recordó el poco tiempo que habían pasado juntos cuando compartieron su cama. A veces lo había observado mientras dormía. Aparte del hecho de que Jim Raynor babeaba mientras dormía de vez en cuando, respiraba bastante por la boca. Pero eso nunca había molestado a Sarah. En cambio, había apoyado la cabeza en su pecho y escuchado los latidos de su corazón. Va golpe. Va golpe. Va golpe. Ahora todo volvió a ella. Ahora podía volver a oír los latidos del corazón. Jim, susurró, pero él simplemente le puso la mano en la cabeza y le pasó el pelo por el pelo. Está bien, Jane. Le dijo a ella. No tienes que actuar todo el tiempo con valentía y fuerza. Es lo que la mayoría de la gente intenta hacer. Y por lo general fracasan. Nadie puede llevar la carga del mundo entero y mantener la cara seria. Si alguien quería describir de qué se trataba James Eugene Raynor, era una cosa. Corazón. Jim Raynor no tenía nada que ver con la lógica. O razón. O la fama. O poder. Fue corazón. El mismo corazón que le dijo que abrazara a un completo extraño y le mostrara que no estaba sola en este mundo. Sarah quería huir. En el fondo de su mente, sabía que esta historia no tenía un final feliz. Ella lo sabía porque, a diferencia de Jim, ella no poseía corazón en absoluto. Ella lo había demostrado una y otra vez. Pero si no tenía corazón, ¿por qué le dolía tanto? Atención. 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 Recupera el control. Tenía que recuperar el control tanto de su mente como de sus poderes e irse antes de que él finalmente se diera cuenta de quién era realmente. Era una maldita cobarde, pero ahora solo quería estar en cualquier otro lugar menos aquí. Sabía lo que tenía que hacer. Solo había un pequeño problema. Ella no quería dejarlo. ¿Cuánto tiempo había esperado este momento? En este momento, sostenía al único hombre que la había amado en sus brazos. Y la comprensión total la golpeó como un asteroide. Ella todavía lo amaba tanto. Quizás más que nunca. Él siempre creyó en ti, podía escuchar su propia voz en el fondo de su mente. Y para su propia consternación, Jim respondió solo confirmó eso. Nunca he dejado de creer en ti, Sarah, susurró, sin darse cuenta de que estaba hablando con algo que ni siquiera era una alucinación. Así que todo el tiempo, esa voz les había hablado a ambos. Sarah no tenía idea de qué era ni de quién, pero no había ninguna duda al respecto. Formó una conexión entre los dos. Todo el tiempo Sarah no había podido ver la verdad. Siempre habían compartido una conexión especial, desde que ella decidió amar a este hombre. Este vínculo la había ayudado durante las frías y solitarias noches en las que había luchado por los hijos de Coral. La reina de espadas lo había usado para torturar a Jim, burlándose de él por fallarle a Sarah en primer lugar. ¿Y la reina primordial de espadas? Había tratado de ignorar ese sentimiento para poder hacer lo que tenía que hacer. Pero ese vínculo nunca había llegado a existir. Las lágrimas continuaron corriendo por su rostro, pero logró recuperar la compostura. Al menos parcialmente. Ella solo quería que este momento nunca terminara. Ella podía hacer eso, ¿no? Sus poderes eran casi ilimitados, así que ¿por qué no usarlos? Los había atenuado al mínimo absoluto, para que nadie la encontrara. Su pequeño viaje a Ayur le había enseñado que mantener un perfil bajo no era tan fácil como pensaba que sería. Sin embargo, había necesitado que Artanis viera a través de su tapadera, y no importaba cuánto amaba a Jim, sabía que él no sería capaz de descubrir quién era ella mientras se negara a que eso sucediera. Pero, quizás era hora de mostrarle la verdad. Como tantas veces antes, fue Jim quien le mostró el camino. ¿Mejor? Él susurró. Enterró la cara en su hombro y logró asentir, lo que hizo que Jim se riera. Hombre, soy realmente un perro afortunado. Solo quería saludar a un viejo amigo y, en cambio, consuelo a una dama tan hermosa. Le frotó el trasero y suspiró. Ustedes, los ricos, ciertamente tienen problemas demasiado familiares, ¿lo sabían? Sin embargo, Sarah no dijo nada. Sus palabras la ayudaron a calmarse. Y cuando Jim se dio cuenta, le dio un suave apretón. ¿Está él aquí? Preguntó finalmente. ¿Quién? Murmuró en su hombro. Tu novio. Garrus. ¿Está en esta fiesta? Jim quiso saber y le pasó por alto la cabeza. El hombre que amo, está aquí, sí. Pero no quiere verme. Luego susurró. No lo creo. Ningún hombre en el universo se negaría a ver a una mujer tan encantadora como tú. ¿Qué te parece esto? Vamos a buscar a Garrus, y tú le dices lo que significa para ti.
Y si él no te cree, voy a darle un poco de sentido común. No sabes lo que le hice, respondió ella. Simplemente no lo sabes. Aquí hay una verdad de la vida. Un hombre no es nada sin la mujer que lo ama. Y créeme, no existe tal cosa como imposible cuando amas a alguien. Sus palabras estaban llenas de dolor, pero también de esperanza y amor. Sarah sabía que estaban dirigidos a ella. Luego reunió todas sus fuerzas y levantó la cabeza. Ella miró la ciudad que se extendía ante ella mientras Jim miraba hacia el interior del palacio. ¿Hay alguien en tu vida? Ella quiere saber. De repente, pudo sentir su tristeza y desesperación. Pero había algo más, algo cálido. Sí. Él susurró. Hay alguien por quien me preocupo. ¿Una mujer? Ella quiere saber. El que solo conoces una vez en la vida. Le dijo a ella. ¿Dónde está ella? Ella, Jim tuvo que jadear. Me tuve que ir. ¿Ella te dejó? Sarah preguntó de nuevo. Tenía que hacerlo. No fue su elección. Esas palabras la hicieron casi ahogarse. Fue su elección. Uno del que siempre se arrepintió. Sarah escuchó su propia voz y maldijo por dentro. No había ningún interruptor de apagado para esta cosa. Sin embargo, Jim decidió hablar con esa voz que ambos podían escuchar. Hiciste lo que tenías que hacer, Sarah. En todo caso, estaba demasiado ciego para verlo. Levantó la cabeza y miró hacia el oscuro cielo nocturno. Por un breve momento, Sarah tuvo miedo de que él la viera y volvió la cabeza. Pero Jim no se dio cuenta de nada de eso. En cambio, miró hacia arriba y una leve sonrisa apareció en su rostro. Nunca dejé de creer en ti. Le dijo a la imagen mental de su amante perdido. Eso fue todo. Eso fue el colmo. Lo había estropeado de nuevo. No había venido aquí para causarle más dolor a Jim, solo quería verlo por última vez y asegurarse de que, eso. ¿Qué diablos estaba tratando de hacer aquí? Entonces, ¿quieres encontrar a tu novio? Jim se rió entre dientes. Tenía que hacerlo. Tenía que acabar con eso ahora o los destruiría a los dos. Podía sentir cómo le empezaban a fallar las fuerzas. Todo ese poder que poseía era como una estrella que estaba a punto de desatarse. Y lo único que mantenía esos poderes bajo control era su mente. Si se quedaba aquí, podrían suceder todo tipo de cosas. Peor aún, Jim podría darse cuenta de quién era ella en realidad. Y entonces decidió ceder. Sí. Sí, eso estaría bien. Susurró y reunió la pequeña cantidad de control que le quedaba actualmente. Ese es el espíritu, niña. Ahora, echemos un vistazo. Jim finalmente la liberó de su fuerte abrazo y dio un paso hacia atrás. Y cuando miró el rostro de la mujer, Hannah Shepard le devolvió la mirada. ¿Ves? A veces esas cosas simplemente tienen que salir. De lo contrario, simplemente te consumirán. Le dijo a ella. Hannah le puso la mano en el pecho y se estremeció. Va golpe. Va golpe. Va golpe. Extrañaría ese latido del corazón. Pero ella tenía que hacer esto. De lo contrario, ninguno de ellos podría seguir adelante. Él tomó su mano y le dio un suave apretón. ¿Listo para encontrar a tu amante? Quería saber. Después de un tiempo, finalmente asintió. Sí. Estoy listo para enfrentarme a él. Ella susurró. Fue una mentira, pero buena. Él le dio una cálida sonrisa cuando escuchó eso. Estoy orgullosa de usted, señora Shepard. Es mucho más dura de lo que parece. No. No, no lo estaba. En este momento, se sentía como si estuviera hecha de vidrio. Vamos. Entonces Jim dijo. Vamos a encontrar a este tipo Gardus y decirle lo idiota que es por no pasar esta noche con una dama tan hermosa. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el salón de baile. ¿Vienes? Añadió. Hannah solo asintió y dio un paso adelante. Antes de que finalmente decidiera dejar el acto. Justo detrás de Jim, toda su forma cambió y volvió a ser la persona que realmente era. Su cabello corto y rojo se volvió largo de nuevo, su rostro volvió a su forma triangular y sus labios carnosos resurgieron. En todo caso, se veía aún más hermosa. Apretó sus manos contra su escote y reunió toda la fuerza que le quedaba. El aire alrededor de su cuerpo comenzó a brillar y Jim se detuvo cuando sintió una cálida sensación en la espalda. Se sentía como un sol maravilloso. Señor Raynor, hay algo que necesito decirle primero. Ella le dijo. Una sonrisa apareció en su rostro y se volvió hacia ella. Pensé que te había dicho. Llámame Ji. Antes de que sus ojos finalmente se encontraran, una nueva voz llegó a sus oídos. Uno que ninguno de los dos esperaba. Todos abajo. Tienen armas.
Alguien gritó antes de que se disparara un tiro y todos dentro del salón de baile comenzaron a gritar de pánico.